Buenas noches a todos los hermanos que están en el Ministerio Luz y Restauración en Cristo para el estudio que tenemos cada jueves para los ministros que habrán de trabajar para la obra en el futuro. Welcome to Luz and Restauración. The class that we have every Thursday night. Esperamos que esta clase sea de bendición para cada uno de los que nos están escuchando en esta noche. We hope that this is a blessing to each and every one that is listening tonight. Esta noche vamos a tratar un tema de suma importancia. We're going to try to talk tonight about something that's very important. Acerca de tres cosas que cada ministro debe tener presente. About three things that a minister needs to have. Y lo vamos a hacer en base a la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan. And we're going to find this in the Gospel of John. Vamos a ir al capítulo 8. We're going to go to chapter 8. Vamos a iniciar a leer en el versículo 31. We're going to read 8, and we're going to start in verse 31. Y vamos a terminar en el 36. And we're going to finish in verse 36. Esa va a ser la base del estudio de esta noche. This is going to be the base study for tonight. Vamos a leer ahora mismo. We're going to read right now. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Then Jesus said to those who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. And therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amén. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. We're going to pray and see that the God will open up our understanding and give us a deeper understanding of what this means. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, porque nos das la oportunidad de conocer tu voluntad. Señor, en tus manos estamos para que tú, Señor, nos guíes a la verdad a través de tu Espíritu Santo. Señor, sujeta todo poder de las tinieblas que quiera interrumpir o perturbar esta clase. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén.
Vamos a hacer un análisis We're going to make an analysis de algo de suma importancia que debe considerar cada día el ministro. about something that we should consider to be important every day. Toda vez que el ministro tiene la tarea de trabajar día tras día, A minister has the obligation to work day after day. y su trabajo va a terminar hasta que él entregue el cuerpo o cuando el Señor Jesús venga. And his job is to not be finished until his body gives up or until Jesus comes back. Es importante tener presente esto porque no es de que vamos a trabajar los ministros solamente 1 año o 5 años y después nos vamos a retirar. This is very important because ministers, we don't just work 1 year or 5 years and then retire. Es decir, nuestro compromiso es hasta el último aliento de vida. That is to say that our promise is day after day. Luego entonces es necesario hacer un análisis acerca de lo que el Señor Jesús le dijo en aquel tiempo a su pueblo. It's important to make an analysis of what Jesus wanted from his people. Y justamente Él le está hablando a aquellos que habían creído en Él. And he was talking about those who were believing in him. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. And he said, if you abide in my word, then you are my disciples. Podemos entender esto de la siguiente manera. We can understand this in another way. Hay una palabra que dice aquí el Señor, si permanecen en mi palabra. There's a word in here that says, if you abide in my word. La condición es permanecer. The condition is abide. Permanecer en la palabra de Él. The condition is abide in my word. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra, So when we maintain in the word, entonces estamos considerando y afirmando en nuestros pensamientos so when we do this, we are considering and confirming our thoughts de que nosotros verdaderamente estamos siendo discípulos del Señor Jesucristo. that we are really being a disciple of Jesus Christ. Pero la condición es permanecer en la palabra del Señor Jesús. But the condition is to abide in the word of Jesus Christ. Porque si no estamos permaneciendo en la palabra, Because if we are not abiding in the word, no somos verdaderos discípulos. then we are really not disciples. Ahora, tenemos que entender en qué consiste en permanecer en la palabra del Señor. Now we have to understand, what does it mean to abide in the word of God? La palabra del Señor Jesucristo The word, Jesus Christ, la podemos entender también como la verdad. we can also understand as the truth. Es decir, nosotros tenemos que andar en la verdad. That is to say, we have to walk in truth. Porque de esa manera nosotros
verdaderamente vamos a ser discípulos del Señor Jesús. Because in this way, we are really being a disciple of Jesus Christ. Ese es el primer paso importante que tenemos que entender. This is the first step that we must understand. De que una vez que hemos creído, debemos de permanecer en la verdad del Señor Jesucristo. From the moment that we were created, we were told to abide in the word of Jesus Christ. Entonces, si nosotros permanecemos de esa manera, So if we abide in this way, entonces vamos a conocer la verdad. so if we do this, we will know the truth. Entonces, una vez que nosotros conocemos la verdad, And one way is if we know the word, the truth, entonces esa verdad nos va a hacer libres. this truth is going to make us free. En otras palabras, In other words, primero creemos en el Señor Jesucristo. first you have to believe in Jesus Christ. Empezamos a conocer la palabra You start to understand the word y permanecemos en la palabra. and abide in the word. Entonces, cuando permanecemos creyendo en el Señor Jesucristo, And when we abide and believe in Jesus Christ, cuando permanecemos meditando la palabra, we maintain and meditate on the word. y hacemos lo que la palabra nos dice, And we do what the word says. en otras palabras, obedecemos a Dios. In other words, we obey God. Cuando estamos haciendo todo eso, When we are doing all of this, vamos a realmente, o vamos a llegar a la profundidad de la verdad. we're going to really reach the depth of the word of God. Y cuando nosotros lleguemos a la profundidad del conocimiento de la palabra, When we reach the depth of the word of God, nos vamos a dar cuenta we're going to give an account que hay muchas cosas that there are many things en nuestra vida in our life que nos están causando problemas, that are causing us problems, que nos hace perder bendiciones, that cause us to miss blessings, que hace que nos metamos en problemas con facilidad. that cause us to get into problems with ease. Entonces, cuando tú te das cuenta So when we give an account y tú realmente amas al Señor Jesús and you really love Jesus Christ y quieres hacer su voluntad, and you want to do His will, cuando ese proceso viene a tu vida, when this process comes to your life, tomas la mejor decisión make the better decision para que en cada movimiento de tu vida so that in each movement of your life, se empiecen a romper esos malos hábitos, you start to break these bad habits, esas malas costumbres, these bad customs. tendrás que renunciar a ciertos o a muchos compromisos que hiciste You have to break many promises that you made, not understanding. y a su vez tendrás la oportunidad de encontrar ciertas cosas que hiciste en tu vida que vinieron a ser un pecado que tal vez no te acordabas, pero que te están afectando. You have to break these bad habits so that they don't affect you in a bad way. Y eso te va a proporcionar la oportunidad de ser libre. And this is going to proportionately set you up to be free. Cuando el Señor Jesucristo le dice esto a los judíos que habían creído en Él,
when the Lord Jesus Christ told the Jews that believed in him, estos que habían creído en el Señor Jesús entendieron acerca de la esclavitud corporal. they understood the corporal slave, as a corporal slave. Meditando acerca de por qué ellos lo entendieron de esa manera, me di cuenta de que ellos no tenían abierto el entendimiento. Because they understood things in this way, I was thinking about it and I saw that their understanding was not open. Porque el Señor les estaba hablando de la esclavitud del pecado. Because Jesus was speaking of the slavery of sin. No les estaba hablando de la esclavitud del cuerpo. He was not speaking of the slavery of your body. O sea, lo estaban viendo desde el punto de vista material. He was talking about a point of view that was materialistic. Eso es lo que estaban entendiendo ellos. This is what they understood. Y eso lo podemos entender nosotros, And this way we can understand, porque para que nosotros podamos entender lo que el Señor Jesús les dijo a ellos, so that we can understand what God was speaking to them. esto debió haberlo revelado el Espíritu Santo a nosotros. This is something that the Holy Spirit has to reveal to us. El Señor Jesús Jesus Christ vino a su misión, came on his mission a hacer su trabajo. to do his job. Uno de esos fue enseñar a la gente. One of these jobs were to teach the people, Pero las enseñanzas que él daba, but the teachings that he gave, no todos las entendían. not everyone understood, Y algunos entendían poco. and some only understood a little bit. Podemos ver en la palabra como sus discípulos aparte le preguntaban. We can see in the Word that in different places the disciples had questions Porque ellos tampoco entendían. because they also did not understand. Y el problema era de que ellos eran los primeros que estaban siendo preparados. And the problem was they were the first ones to be prepared, Pero les faltaba algo que nosotros tenemos. but they were missing something that we have. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. The Holy Spirit inside of us. En el mismo Evangelio de San Juan nos encontramos en el momento en que el Señor Jesús le habla a sus discípulos. In the same Gospel of John, En el capítulo 16, in chapter 16, vamos a leer los versículos del 12 al 15. we're going to read chapters 12 through 15. El Señor les está hablando ahí a sus discípulos y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Vamos a parar ahí. Cuando el Señor Jesús les dice que tiene muchas cosas que decirles, les dice, pero no se las puedo decir todas porque no las vas a poder entender, no lo vas a poder aguantar. When Jesus said that he still had many things to say, but you are not going to be able to bear them right now. Fíjense, el Señor Jesús les está explicando
que ellos de pronto no pueden entender porque les falta algo. Jesus was saying to them, they were missing something, so he couldn't tell them yet. Y le dice en el versículo 13, And he said in verse 13, pero cuando ven el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. Aleluya. Es importante entender esto. A los discípulos le faltaba algo. It's important to understand this, that the disciples were missing something. Y era que les faltaba el Espíritu Santo. And what they were missing was the Holy Spirit. Porque el trabajo del Espíritu Santo es guiar a la verdad. Because the job of the Holy Spirit is to guide us into truth. En otras palabras, In other words, el Espíritu Santo te abre la ventana the Holy Spirit opens the window y tú puedes ver lo que hay allá afuera. and you can see what's outside. Y lo puedes ver con claridad. And you can see it with clarity. Porque el Espíritu Santo te abre los ojos. Because the Holy Spirit opens your eyes. No estamos hablando de los ojos que tenemos para mirar las cosas que hay aquí. We're not speaking about our eyes that we see things with. Estamos hablando de lo que podemos mirar que hay detrás de todo lo que se mueve. We are talking about the things that are behind all the things that move. Por ejemplo, podemos hablar de que una persona cuando está enojada We're talking about one person when they are mad, es por alguna razón. it's because of one reason. Entonces, ese enojo viene por consecuencia de algo. So what we're saying is that this anger comes because of some reason. Y nosotros lo podemos entender And we can understand this porque sabemos que algo lo provocó. because we understand that something provoked it. Y podemos ver también lo que se está moviendo alrededor de ese coraje. And we can also see what happened, the things that happened surrounding this anger. Y sabemos qué es lo que puede pasar. And now we can try to figure out what happened. Y nosotros sabemos qué hacer en ese momento We know what to do in that moment porque conocemos la verdad, because we know the truth, porque somos libres, because we're free, porque sabemos qué hacer, because we know what to do, porque el Espíritu Santo nos ha mostrado todo. because the Holy Spirit already showed us everything. Y el Espíritu Santo nos muestra todo And when the Holy Spirit shows us everything, para que actuemos, para que hagamos lo que Dios quiere. so that we can act in a way that God wants. Nosotros en lo natural no podemos entender eso. We in the natural cannot understand this. Cuando nosotros estamos mirando las cosas en lo natural, When we are seeing things with our natural eyes, no podemos ver lo que hay detrás.
We can't see what's behind. No podemos entender por qué están pasando las cosas. We can't understand why the things are happening. Pero cuando nuestros ojos espirituales se abren, But when our spiritual eyes are open, nos podemos dar cuenta con facilidad we can give an account with ease exactamente lo que está pasando. exactly what is happening. ¿Por qué está pasando? Why is this happening? ¿Qué es lo que se está moviendo? What is moving? Y esto solamente lo puede ver todo aquel que está siguiendo al Señor Jesús. And this only happens to each and every one who is in Jesus Christ. Todo aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Each and every one that is guided by the Holy Spirit. Para entenderlo de una manera más fácil, To understand it in an easier way, lo veremos como un proceso. we can see it as a process. El primer paso es creer en el Señor Jesús. The first step is believe in Jesus Christ. El segundo paso es permanecer en su palabra, The second step is to abide in the Word, estudiando, leyendo y meditando en la palabra to study, to read, and meditate on the Word, y obedeciendo la palabra, desde luego. and obey the Word. Ese es el segundo paso. This is the second step. El siguiente paso es The next step is dejarse guiar por el Espíritu Santo. to give, to allow the Holy Spirit to guide. Ahora, nosotros nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo en el momento en que nosotros ya entendemos la palabra. We let the Holy Spirit guide us when we start to understand the Word. Y una vez que pasamos por este proceso, And once we pass through this process, vamos a ir rompiendo toda atadura. we're going to start to break the cycle, Todo mal, all the bad, toda mal costumbre, all the bad customs, malos hábitos the bad habits, y todo aquello que nos provoca a hacer pecado. and everything that provokes us to sin. Ahora, una vez de que ya pasamos por ese paso, Once we pass through this step, el siguiente paso es que debemos mantenernos así. the next step is that we have to maintain, Es decir, manteniéndonos, peleando la buena batalla, fighting the good fight, manteniéndonos en la carrera, como dice la palabra, maintaining on the right path, like the Word says. es decir, viviendo verdaderamente la palabra. That is to say, to really live the Word. Cuando empezamos a hacer eso, When we start to do this, empezamos a llevar una vida plena de gozo y bendición. we start to live a life of plenty of joy and peace. Es de suma importancia para el ministro que entienda todo este proceso. This is something very important that a minister should understand this, Para que a su vez lo pueda enseñar y explicar a los futuros creyentes. so that he can study and teach future believers. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Because a blind person cannot lead another blind person. A muchos que se pusieron a enseñar y no conocen la palabra.
So many people, they start to teach the word, but they don't know the word. Muchos se han puesto a ministrar y no tienen la guía del Espíritu Santo. So many people, they come up here to teach, but they don't have the guidance of the Holy Spirit. Y muchos creen a medias solamente. And so many believe just halfway. Y muchos no son realmente libres. And many are not really free. Y todos ellos And every one of those son desviados. are lost. Y empiezan con facilidad And they start with ease a meterse en doctrinas de error, to be in false doctrines, a hacer cosas que no convienen, to do things that are not convenient, a hacer cosas conforme a sus sentimientos y emociones, they start to do things according to their understanding and emotions porque no tienen la guía del Espíritu Santo. because they don't have the guidance of the Holy Spirit. Y no tienen la guía del Espíritu Santo porque no conocen la palabra. And they don't have the guidance of the Holy Spirit because they don't know the Word. Y porque tampoco quieren hacer las cosas conforme a la palabra. And they also don't want to do things conform to the Word. Todo esto provoca a que esos ministros All of this provokes these ministers cometan grandes errores al enseñarle a otros. to make very big mistakes while they're teaching others. A través de los años nos hemos dado cuenta Throughout the years, I've seen que muchos ministros that many ministers, no pueden entender algunas cosas they cannot understand some things, y las hacen a un lado. and they push it to the side. Y eso lo hacen porque a ellos no le enseñaron tampoco. And this happens because they also were not taught. Y como no fueron enseñados, pues no pueden enseñar algo que no saben. And because they were not taught, they cannot teach on something that they don't know. El apóstol Pablo The Apostle Paul fue bien claro was very clear que si nosotros that if we no nos fundamentamos en la palabra, are not fundamentally in the Word, no vamos a ser buenos ministros. we're not going to be good ministers. Siempre él exhortaba a perseverar He always exhorted us to persevere en la oración, in prayer, en el ayuno, in en fasting, la lectura de la palabra. in the letter of the Word. Porque es la única manera en que nosotros lograremos entender la voluntad de Dios. Because this is the only way that we are going to understand the will of God. Si nosotros no nos preparamos correctamente, If we do not prepare correctly, solamente vamos a enseñar o a ministrar solamente ciertas cosas. we're only going to teach certain things if we don't understand. La palabra nos enseña que tenemos que ministrar sobre tres cosas. The Word says that we have to teach about three things. Número uno, Number one, que la gente se convierta. that the people convert. Después de convertida, After they convert, pueden recibir sanidad
they can receive healing y liberación. and freedom. Y hoy en día la gente solamente And in today's world, the people only está recibiendo la palabra para salvación, are only receiving the word for salvation, pero nunca les ministran acerca de sanidad ni liberación. but they never receive the teaching of becoming free and receiving their healing, Porque no se les enseñaron a esos ministros. because these ministers are not teaching them. Si nosotros vamos a la palabra, If we go to the word, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo ministró. we're going to see that Jesus Christ ministered. Él ministró la venida del reino de los cielos. He ministered on the return of himself, Y Él ministró liberación. and he ministered freedom. Él ministró sanidad. He ministered healing. Él se enfrentó a los demonios. He confronted the demons. Y hoy en día hay ministros que no quieren confrontar a los demonios. And now there are ministers that do not want to confront the demons. Hoy en día hay ministros que no saben ministrar acerca del don de sanidad. And there are ministers today that don't even understand how to teach on healing. Y le tienen miedo al diablo. And they're scared of the devil. No se quieren meter a ministrar liberación. They don't want to teach freedom. ¿Por qué razón? Why is that? Porque no han entendido el objetivo de la palabra. Because they don't understand the object of the word. Y como no lo han entendido, And since they don't understand, ellos no pueden hacer algo que no entienden. they can't do something that they don't understand. Esa es la razón por la cual el ministro siempre debe entender This is the reason that a minister always needs to understand que nosotros como ministros that we as ministers debemos de empezar por creerle al Señor Jesucristo. have to start to believe in Jesus Christ, Permanecer en su palabra obedeciendo, abide in his word and obey, estudiando y meditando en la palabra to study and meditate in the word, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. and to allow the Holy Spirit to guide. Estas tres cosas importantísimas These three things that are so important, se necesita tenerlas presentes aquí en nuestra mente, we have to understand here in our mind, porque de esa manera because this way vamos a poder hacer las cosas que el Señor nos mande. we're going to be able to understand the things that Jesus shows us. Y lo vamos a hacer con la seguridad de que el Señor nos está mandando. And we're going to be able to do it with the security that Jesus sent us. No lo que a nosotros se nos ocurre, Not that we were able to obtain it on our own, o no lo que nosotros creamos que conviene, or not that it was convenient for us, o no porque nos dejemos guiar por nuestras emociones y sentimientos, and not because we were guided by our emotions and feelings, sino por lo que Dios nos diga qué hacer en ese momento. but because God told us to do it in this moment. Si nosotros logramos entender todo esto, If we start to understand all of this, podremos ser unos buenos ministros del Señor Jesucristo. we can be good ministers of the Lord Jesus. Hay muchas cosas que el Señor Jesús ha enseñado en su palabra, There are so many things that the Lord shows us in His Word, cosas que debemos de hacer, things that we need to do, cosas que no debemos de hacer, things that we don't need to do, actitudes que debemos de tomar
attitudes that we need to have, y actitudes que no debemos de tomar. and attitudes that we don't need to have. Todo eso All of this nos va a ayudar is going to help us para que desarrollemos un buen trabajo para la obra de Dios. so that we can do a good job in the work of God. Si nosotros logramos entender esto, If we understand this, vamos a empezar a ser buenos ministros. we're going to start to be good ministers, Y usted va a tener la oportunidad, and you are going to have the opportunity, va a tener el privilegio you're going to have the privilege de ver el poder de Dios moverse a través de usted. you're going to see the power of God move in front of you. Cuando usted conoce la palabra, When you know the word, usted va a saber exactamente qué está pasando a su alrededor. you're going to know exactly what's happening around you, Y usted no se va a preocupar, and you're not going to worry porque usted estará seguro de lo que Dios le ha mandado. because you're going to have the security that God sent you. Le van a venir pruebas, There's going to come tests, tribulaciones, there's going to be tribulation, tentaciones, temptation, pero todas esas usted las va a pasar. but all of these things we know are going to happen, Y usted va a salir adelante. and you just have to press forward. Y no importa cuán grande se vea el problema, And it doesn't matter how big the problem looks. usted sabrá y tendrá la seguridad de que se va a resolver. You have to know that this problem has already been resolved Porque sabe que Dios está con usted. because you know that God is with you, Que Dios le va a dar la salida. that God is going to give you an exit. Que le va a dar la fuerza He's going to give you the strength para que usted salga victorioso cada día. so that you will leave each day victorious, Para que usted pueda decir, realmente yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. so that you can say each day that I am more than victorious in Jesus Christ. Y cualquier problema que le venga, And whatever problem comes, por muy grande que sea, it doesn't matter how big, lo va a mirar como si fuera de este tamaño. it's going to look like this Porque usted sabe because you know que el Señor está con usted. that the Lord is with you. Y entonces usted caminará de victoria en victoria. You are going to know that you will be in victory to victory Porque eso es lo que el Señor quiere. because this is what the Lord wants, Que seamos más que vencedores. that we are more than victorious, Que vayamos de victoria en victoria. that we will be in victory to victory, Que nada nos atemorice. that none of us have to die, Que nada nos pare. that nothing will stop us. Sino que terminemos la carrera. We have to finish the race Porque cuando terminemos la carrera, because when we finish the race, el Señor nos estará esperando con la corona de la vida. the Lord will be waiting for us with the crown of life. Y no tan solo para usted, And not only for you, sino también para aquellos a los cuales usted les ministró. but also for those that you minister to. Querido hermano, futuro ministro, What I want to say is, brothers, future ministers, el deseo del Señor es que usted haga un buen trabajo. the desire of the Lord is that you do a good job. Somos humanos We are human y podemos cometer errores, and we can make mistakes. pero si nosotros nos esforzamos, But if we remain strong, enderezaremos lo que hagamos mal and we see the things that are bad y cada día haremos las cosas mejor. and know that things are better, Nos equivocaremos menos, we can vamos a hacer las cosas mejor, make less mistakes and do better cada día mejor y mejor. every day, better and better. En la medida en que usted va teniendo sus experiencias espirituales, And the things that you will do in your spiritual moments,
usted va a ir progresando. You're going to continue to progress. Si usted ya lleva algún tiempo ministrando, If you have any time ministering, sabe de lo que estoy hablando. you know what I'm talking about. Porque cuando empezamos cometemos errores, Because when we start, we make mistakes. pero en la medida en que va pasando el tiempo, But as time passes, en base a las experiencias que tenemos, and the experiences that we have, y si estamos deseosos con todo nuestro corazón de hacer las cosas bien, and if we make up our hearts with all of our minds to do everything right, las vamos a hacer mejor cada día. we're going to be better every day. Ese es el deseo del Señor, que hagamos las cosas mejor cada día. This is the desire of the Lord, that we do things better every day. Y nos ha puesto en el proceso And then we have to go through the process para que hagamos lo que Dios quiere. so that we do what God wants. Y hermanos, espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. I hope that this class was a blessing to you all. Traté de hacerlo de la manera más sencilla posible I tried to do it in the most sincere way possible para que usted la pueda entender so that you can understand y el camino le sea más fácil. so that the way can be easier. Amén, hermanos. Amen. Que el Señor me los bendiga God bless you, y nos vemos el próximo jueves que and me we'll toca. see you next Próximo mes. Thursday when I see you next month. Y no se le olvide que todos los jueves a las 7 de la noche está la clase con diferentes ministros. Don't forget that each Thursday there's a class with different ministers Para que usted se prepare mejor para la obra del Señor. so that you can be better prepared for the work of the Lord. Bendiciones a todos. Blessings to all.